Finalmente se llevó a cabo la entrevista más esperada del año. El periodista estadounidense Tucker Carlson entrevistó y publicó este 8 de febrero la entrevista con el presidente ruso Vladimir Putin. Haciendo un recuento, lo más breve posible, un breve resumen de esta conversación, anunció muchos temas, habló acerca de la historia que tienen Rusia y Ucrania, porque por obvias razones el periodista le preguntó acerca del conflicto, por qué iniciar este conflicto contra Ucrania. También habló acerca de la expansión de la OTAN. El tema que hubo entre la OTAN y Bill Clinton también se vio mencionado en esta entrevista. Habló en general de todo el conflicto entre Ucrania, qué desencadenó el conflicto. Le preguntó este entrevistador si habría en algún momento una solución pacífica para este conflicto, y bueno, ya vamos a ver la respuesta del mandatario. También incluso incursionó en este polémico tema de los oleoductos Nord Stream 1 y 2. ¿Quién los hizo estallar? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Sobre todo porque esto desencadenó a la ruptura total del comercio del gas entre la Unión Europea y Estados Unidos. Entre la Unión Europea y Rusia, y por obvias razones tiene a estos países en una situación económica muy, muy complicada. También fue cuestionado el mandatario acerca del poder, la fuerza que tendría todavía su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, cómo observa que va la guerra, el conflicto, a ya casi 2 años de haber arrancado este hecho, y por supuesto muchos temas más. Vamos a hacer un breve resumen, vamos a compartir, por supuesto, fragmentos de la entrevista, no muy extensos, porque revisando las redes sociales, los medios de comunicación y sobre todo lo que tiene que ver con YouTube, bajaban las entrevistas. Aquellos que intentaron, incluso CNN intentó compartir la entrevista en español y lo cerraron. Cancelaron, le bajaron la entrevista. Fue muy, muy compleja. Pero bueno, en este caso vamos a arrancar con el primer tema, quizás lo más importante, fue un poco de historia entre Ucrania y Rusia. Al principio de la entrevista, Putin dio una breve reseña sobre la creación, el desarrollo de Rusia, de Ucrania, algo que pues muchos olvidan, las relaciones que se tuvieron que crear entre ambos líderes. Dijo que Rusia empezó a formarse como un estado centralizado en el año 862. Posteriormente se desarrolló como un estado con 2 centros, uno en Kiev y otro en Novgorod. Durante la conversación, el mandatario ruso le recordó a Carlson acontecimientos históricos que precedieron a la creación de Ucrania, porque prácticamente esto se le olvida a Zelensky. Él piensa que Ucrania siempre ha habido una Ucrania. Pero realmente, cuando se formó como un estado soberano, el mandatario dio todos los precedentes, o por lo menos un breve resumen de ello, y el periodo de la discusión y el periodo también de la disolución de la Unión Soviética. Putin destacó que fueron las autoridades de Rusia las que iniciaron el proceso de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En opinión del presidente ruso, hubo varias razones para ello, y la primera fue que los líderes de Rusia pensaban que las bases fundamentales de las relaciones entre Rusia y Ucrania, como la historia en su conjunto, la región, la cultura común, constituían la base inevitable de buenas relaciones. Otra razón fue que las autoridades rusas pensaban que tras la disolución de la Unión ya no habría líneas divisorias de carácter ideológico, y el fin de la Unión Soviética se entendería en Occidente como una propuesta de cooperación y alianza. Eso era lo que se suponía debía pasar, pero ya sabemos que prácticamente a Estados Unidos le gusta el conflicto. Rusia esperaba unirse al mundo occidental, pero los engañaron.
se produjeron 5 olas de expansión de la OTAN. Esto fue lo que destacó el mandatario ruso. Y dijo que prácticamente Estados Unidos había abierto la caja de Pandora, que la situación se distorsionó, hubo grandes cambios y que prácticamente fue la traición de Estados Unidos lo que provocó la enemistad entre ambos. Pero vamos a ver este primer fragmento de la entrevista donde precisamente se recalca el inicio de las traiciones de Estados Unidos y cómo desde siempre han estado acostumbrados a no cumplir lo que prometen. There was a moment when a certain rift started growing between us. Before that, Yeltsin came to the United States. Remember, he spoke in Congress and said the good words. God bless America. Everything he said were signals. Let us in. Remember the developments in Yugoslavia before the Yeltsin was lavished with praise? As soon as the developments in Yugoslavia started, he raised his voice in support of Serbs, and we couldn't but raise our voices for Serbs in their defense. I understand that there were complex processes underway there, I do, but Russia could not help raising its voice in support of Serbs, because Serbs are also a special and close to us nation, with Orthodox culture and so on. It's a nation that has suffered so much for generations. Well, regardless, what is important is that Yeltsin expressed his support. What did the United States do? In violation of international law and the UN Charter, it started bombing Belgrade. It was the United States that let the genie out of the bottle. Moreover, when Russia protested and expressed its resentment, what was said? The UN Charter and international law have become obsolete. Now everyone invokes international law, but at that time they started saying that everything was outdated. Everything had to be changed. Prácticamente le recuerda a Estados Unidos cómo cuando él inicia una guerra, él inicia un conflicto, está bien, el derecho internacional lo protege. Pero en esta ocasión, que fue Ucrania, que fue Rusia el que realizó el primer ataque, en ese momento existe el derecho internacional, existe la Carta de la ONU y Rusia es el villano de la historia. Al ser cuestionado sobre los motivos de Occidente para negarse a acercarse a Rusia, el mandatario dijo que solo puede adivinarlos, porque estos incluyen el hecho de que Rusia es un país demasiado grande, que tiene su propia historia, que tiene su propia opinión, y a Estados Unidos no le gusta definitivamente que alguien, cualquiera de los mandatarios, tenga una opinión diferente a ellos. Y es por eso que Putin recordó que la OTAN se estuvo expandiendo, estuvo ganando cada vez más terrenos. Recordó que los países bálticos, toda la Europa oriental y llegó hasta Ucrania, ahora el poder de la OTAN. Prometiendo en el 2008 a este país, a Ucrania y a Georgia, que las puertas del bloque estaban completamente abiertas para ellos. En ese contexto fue cuando Putin explicó que los presidentes ucranianos contaban con el apoyo del electorado, que tenían una actitud positiva hacia Rusia. Recordó que Moscú cooperó con expresidentes ucranianos, Víktor Yanukovych, cuando durante su mandato se planteó la cuestión de la asociación de Ucrania a la Unión Europea y finalmente no llegó a realizarse, pero siempre hubo esa alianza, esa cooperación entre Rusia y Ucrania. Rusia siempre ha sido muy leal sobre el tratado, sobre la asociación, que resultó ser un problema para Moscú. Todo este asunto de la carta, ya que estos dos países contaban con un espacio de comercio libre y fronteras aduaneras abiertas. Pero de acuerdo con el pacto, Ucrania debía abrir sus fronteras a la Unión Europea. Ante esta situación fue cuando Rusia prometió cerrar sus fronteras y Yanukovych les dijo a sus colegas europeos que necesitaba tiempo para tomar una decisión sobre la asociación, porque en el momento en el que Rusia cerrara las puertas, prácticamente
prácticamente Ucrania se quedaría sola. Pero vamos a escuchar este segundo fragmento del mandatario donde discute la seguridad europea con Tucker Carlson. Si la OTAN se expande, todo será igual que en la Guerra Fría. Vladimir, en su entrevista, dice que el político alemán Egon Bahr tenía razón, pero nadie le hizo caso. Que si la OTAN se expande, la situación va a ser mucho peor. There were smart people, including in Germany. Egon Bahr, a major politician of the Social Democratic Party, who insisted in his personal conversations with the Soviet leadership on the brink of the collapse of the Soviet Union that a new security system should be established in Europe. Help should be given to unify Germany, but a new system should be also established to include the United States, Canada, Russia, and other Central European countries. Yes. But NATO needs not to expand. That's what he said. If NATO expands, everything would be just the same as during the Cold War, only closer to Russia's borders. That's all. He was a wise old man, but no one listened to him. In fact, he got angry once. If, he said, you don't listen to me, I'm never setting my foot in Moscow once again. Everything happened just as he had said. Además de la historia, la expansión de la OTAN, que pone por supuesto a Estados Unidos en una situación incómoda porque prácticamente ya se lo habían dicho desde hace muchos años, no expandas la OTAN, vas a molestar a Rusia y la situación entre todos los países de la Unión Europea y tú se va a complicar. ¿No quiso aceptar ese hecho? Bueno, las consecuencias las está viviendo hoy. El presidente ruso finalmente explicó el motivo por el cual dio inicio el conflicto entre Ucrania y Rusia. No el mensaje que comparte Zelensky, no el mensaje que comparte Estados Unidos ni la Unión Europea. El otro lado de la historia, algo que todos necesitábamos saber. To Crimea, which we had to take under our protection. They launched the war in Donbass in 2014 with the use of aircraft and artillery against civilians. This is when it all started. There is a video of aircraft attacking Donetsk from above. They launched a large-scale military operation, then another one. When they failed, they started to prepare the next one. All this against the background of military development of this territory and opening of NATO's doors. How could we not express concern over what was happening? From our side, this would have been a culpable negligence. That's what it would have been. It's just that the U.S. political leadership pushed us to the line we could not cross, because doing so could have ruined Russia itself. Besides, we could not leave our brothers in faith, in fact, a part of Russian people, in the face of this war machine. But that was 8 years before the current conflict started. So what was the trigger for you? What was the moment where you decided you had to do this? Initially, it was the coup in Ukraine that provoked the conflict. By the way, back then the representatives of 3 European countries, Germany, Poland, and France, arrived. They were the guarantors of the signed agreement between the government of Yanukovych and the opposition. They signed it as guarantors. Despite that, the opposition committed a coup, and all these countries pretended that they didn't remember that they were guarantors of the peaceful settlement. They just threw it in the stove right away, and nobody recalls that. I don't know if the U.S. know anything about the agreement between the opposition and the authorities.
and its three guarantors who, instead of bringing this whole situation back in the political field, supported the coup. Although it was meaningless, believe me, because President Yanukovych agreed to all conditions. He was ready to hold an early election, which he had no chance of winning, frankly speaking. Everyone knew that. Then why the coup? Why the victims? Why threatening Crimea? Why launching an operation in Donbass? This I do not understand. That is exactly what the miscalculation is. CIA did its job to complete the coup. I think one of the deputy secretaries of state said that it cost a large sum of money, almost 5 billion. But the political mistake was colossal. Why would they have to do that? All this could have been done legally, without victims, without military action, without losing Crimea. We would have never considered to even lift a finger if it hadn't been for the bloody developments on Maidan. Because we agreed with the fact that after the collapse of the Soviet Union, our borders should be along the borders of former Union's republics. We agreed to that. But we never agreed to NATO's expansion, and moreover, we never agreed that Ukraine would be in NATO. We did not agree to NATO bases there without any discussion with us. For decades, we kept asking, don't do this, don't do that. And what triggered the latest events? Firstly, the current Ukrainian leadership declared that it would not implement the Minsk agreements, which had been signed, as you know, after the events of 2014 in Minsk, where the plan of peaceful settlement in Donbass was set forth. But no, the current Ukrainian leadership, foreign minister, all other officials, and then President himself said that they don't like anything about the Minsk agreements. In other words, they were not going to implement it. A year or a year and a half ago, former leaders of Germany and France said openly to the whole world that they indeed signed the Minsk agreements, but they never intended to implement them. They simply led us by the nose. Was there anyone for you to talk to? Did you call a U.S. President, Secretary of State and say, if you keep militarizing Ukraine with NATO forces, this is going to be we're going to act? We talked about this all the time. We addressed the United States and European countries' leadership to stop these developments immediately, to implement the Minsk agreements. Frankly speaking, I didn't know how we were going to do this, but I was ready to implement them. These agreements were complicated for Ukraine. They included lots of elements of those Donbass territories' independence. That's true. However, I was absolutely confident, and I'm saying this to you now. I honestly believe that if we managed to convince the residents of Donbass, and we had to work hard to convince them to return to the Ukrainian statehood, then gradually the wounds would start to heal. When this part of territory reintegrated itself into common social environment, when the pensions and social benefits were paid again, all the pieces would gradually fall into place. No, nobody wanted that. Everybody wanted to resolve the issue by military force only. But we could not let that happen. And the situation got to the point when the Ukrainian side announced, no, we will not do anything. They also started preparing for military action. It was they who started the war in 2014. Our goal is to stop this war. And we did not start this war in 2022. This is an attempt to stop it. Do you think you've stopped it now? I mean, have you achieved your aims? No, we haven't achieved our aims yet, because one of them is denazification.
This means the prohibition of all kinds of neo-Nazi movements. This is one of the problems that we discussed during the negotiation process, which ended in Istanbul early this year. Который завершился в Стамбуле в прошлом году в начале. And it was not our initiative, because we were told by the Europeans, in particular, that it was necessary to create conditions for the final signing of the documents. My counterparts in France and Germany said, how can you imagine them signing a treaty with a gun to their heads? The troops should be pulled back from Kiev. I said, all right. We withdrew the troops from Kiev. As soon as we pulled back our troops from Kiev, our Ukrainian negotiators immediately threw all our agreements reached in Istanbul into the bin and got prepared for a long-standing armed confrontation with the help of the United States and its satellites in Europe. That is how the situation has developed, and that is how it looks now. But what is, pardon my ignorance, what is denazification? What would that mean? What is... Вот я как раз хочу сейчас об этом сказать. Este conflicto pudo haber terminado hace mucho tiempo, pero era necesario que el mundo escuchara. No solo la historia de Ucrania, de Rusia, no solo el hecho de que se intentaron respetar los acuerdos, o por lo menos por parte de Moscú, sino la verdadera cara del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, porque al mundo lo tiene, digamos que lo tiene engañado, fingiendo ser el héroe, el bueno, el que ha buscado la paz, el que intenta ayudar a su población. Pero ellos impulsaron los ataques en el Donbass del 2014, en Crimea. ¿Por qué? No pueden aceptar todo lo que han hecho mal, pero por lo menos evitar que siga el daño a los ciudadanos, evitar que sigan perdiendo la vida personas inocentes, porque los militares que están ahora no quieren estar al frente de la batalla. Esta entrevista duró 2 horas, 2 horas, y vamos a retomarla este fin de semana en nuestro en vivo del domingo. El domingo a las 6 de la tarde vamos a reunirnos, quizás un poco antes, sobre todo porque les comento, la entrevista es muy larga. Quería darles un breve adelanto, y si tienen la oportunidad de leer, de escuchar toda la entrevista antes de que nos reunamos en el en vivo, excelente. Sus comentarios, sus análisis, por supuesto, van a ser compartidos en este espacio que es de ustedes. Hasta el momento, la entrevista la compartió el dueño de la plataforma X, Elon Musk. La estaba compartiendo exactamente en el momento en el que se transmitía en vivo. Esta entrevista le ha dado la vuelta al mundo. La vuelta al mundo. En un par de horas. Sobre todo porque después de que Elon Musk la compartiera, o por lo menos en su cuenta, la entrevista ha llegado, hasta el momento en el que estamos grabando este video, a 16.4 millones de reproducciones en el compartido de Elon Musk. En la cuenta, en el usuario del propio periodista Tucker Carlson, esta entrevista ya casi llega a los 33 millones de reproducciones. Tan solo en la plataforma de X. En su página de YouTube, la entrevista casi llega a las 300,000 vistas en tan solo 2 horas. Y los números van a seguir aumentando. Los números definitivamente van a seguir aumentando en lo que termina este primer día, el 8 de febrero, en lo que vemos todos, por supuesto,
el resto de la entrevista, ver un par de veces incluso para sacar los detalles más interesantes de la misma. Y por supuesto vamos a compartirlo en nuestro en vivo de este fin de semana. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este video. Por supuesto no olviden dejar su like, compartirlo si les gustó y suscribirse por supuesto a este canal. Por eso los invito a que se unan al en vivo este domingo. Vamos a hablar de esta entrevista de forma más extensa, compartir y fragmentar por supuesto los detalles más importantes de la misma. Obsérvenla si es necesario en diversas ocasiones para ir entendiendo, despedazando esta entrevista, todos los detalles que haya dicho el presidente ruso Vladimir Putin, porque también vamos a ver las reacciones que tendrán el gobierno de Estados Unidos, lo que es la Unión Europea, cómo va a quedar Alemania en ridículo después de que se reconociera que ellos confesaron que los acuerdos de Minsk eran un chiste, que todo este intento de llevar a la paz a Ucrania, a Rusia, era un fraude, solo para poder tener las armas necesarias para ir a la guerra contra Rusia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.